Estados Unidos tuvo en 2020 una inflación como la que suele tener, del 1,4% en todo el año. En 2021, por la pandemia, saltó al 7%, porque la pandemia hizo subir el precio de los commodities, por ejemplo, la soja, la harina, el aceite. Ahora, en dos meses de 2022, la inflación ya sumó 1,8% en Estados Unidos. Si vos anualizás, ¿sí? Si decís, bueno, entonces, si sigue así, ¿cuál va a ser la inflación en Estados Unidos este año? Va a ser del 12%. Del 1,4 al 12 por la pandemia primero y la guerra luego. En Canadá, la inflación, que es más baja que en Estados Unidos habitualmente, en 2020 fue del 0,7%. En 2021, por la pandemia, saltó al 4,8%, multiplicó por 7, En enero y febrero de este año ya suma 1,9%. Si lo anualizás, Canadá va a tener este año un 12% de inflación, del 0,7 al 12. Italia tuvo una inflación en 2020 del 0,2%. Esa es la inflación habitual de Italia. Pero en 2021, por la pandemia, saltó al 4%, multiplicó por 20. En los primeros 2 meses de 2022, ya va por el 2,5. Si lo anualizás, te da 16. Quiere decir que Italia pasó del 0,2 al 16, multiplicó por 80. Eso está ocurriendo en el mundo. Eso está ocurriendo en el mundo. Por la pandemia y por la guerra. Eso debió mostrar Alberto el viernes, para luego entonces, después de justificar y de explicar a su pueblo, anunciar una suba de retenciones como la gente. Primero la pandemia y después la guerra generaron una suba de la inflación internacional como no se veía desde hace 40 años. En Argentina, en la que Macri dejó una inflación del 50%, hoy entonces sufrimos lo que sufrimos. El presidente, que pasó por su mejor momento cuando en 2020 se erigió en el padre que nos cuidaba de la pandemia y nos explicaba lo que estaba pasando en el mundo, debió hacer lo mismo esta vez. Una vez explicado, en un ámbito adecuado, rodeado de gobernadores, de la CGT, las organizaciones sociales, y ¿por qué no?, los otros componentes del Frente de Todos, el presidente debió explicar que por la pandemia y la guerra hay hambre en el mundo, pero que acá en el país tenemos nuestros alimentos y que podemos tomar las medidas para solucionarlo. Mostrar que desde 2015 hasta la actualidad, los trabajadores y trabajadoras, los jubilados y jubiladas, perdieron una cuarta parte de sus ingresos reales, al tiempo que el campo aumentó más de un 200% sus ganancias en dólares. Que ahora con la guerra se generó nuevamente una fuerte transferencia de ingresos de toda la sociedad hacia ese sector. Que mientras a vos todos los días te sale más caro el pan, los lácteos, los huevos, la carne, ellos dieron otro enorme salto de ganancias. Mostrar con cuadros, con todos esos datos, como en la pandemia, en cadena nacional. Con perdón de la palabra, en cadena nacional. Que ese salto de ganancias no se dio porque dieron un salto de productividad, se dio por la guerra. Y que él, Alberto, fue elegido por el pueblo y tiene la obligación de evitar que la guerra se convierta en ganancias extraordinarias para unos pocos y hambre para millones. Es decir, si el precio estaba en 100 y por la guerra sube a 200, el adicional de 100 es un ingreso extraordinario de guerra, que es lo que en principio debería retenerse, no ese 2%. En ese contexto, podía anunciar una suba de retenciones que lleve el precio que recibe el campo al precio anterior a la guerra, que los productores mantengan las superganancias preguerra, pero que entreguen a un fondo anticíclico sus ganancias extraordinarias por guerra. Una parte de ese fondo anticíclico incluso se podía guardar para devolverle a los productores si llega a haber en algún momento una baja pronunciada de los precios que los perjudique. Otra se podía coparticipar para recibir el apoyo de los gobernadores en el Congreso.
esa suba de retenciones bajaría los precios de los alimentos de inmediato. Repito, esa suba de las retenciones bajaría los precios de los alimentos de inmediato. ¿Corría peligro de un rechazo del Congreso? ¿Corría el peligro de una movida judicial? Es posible, no seguro, si lo hubiera explicado bien. Tal vez conseguía algo de lo que se proponía, una parte, pero cumplía con su obligación ante el pueblo y ponía a la oposición a defender a los ricos. En vez de hacer eso, el gobierno filtró una suba de retenciones varios días antes. Anunció el inicio de una pretendida guerra contra la inflación para el viernes. Y el viernes no dijo nada. O lo que dijo defraudó. Porque encima aprovechó para decir que gracias al fondo íbamos a poder vencer a la inflación. Agradecerle me pareció too much. Desde que anunció el inicio de la beligerancia hasta ese discurso, en esos 4 días, los precios aumentaron en algunos casos hasta un 30%. No fue buena idea anunciar que lo iba a anunciar. Esa mínima suba de retenciones a la harina y al aceite de soja será útil solo para palear la suba del precio de la harina. Fue buena la medida, pero solo sirve para un producto y sus derivados. No tiene nada que ver, no afecta, por ejemplo, el precio del aceite. Hoy las entregas de aceite están suspendidas, las empresas no están entregando aceite. No frena el precio del maíz, que empuja la carne, los lácteos, el pollo, los huevos y otros productos. Somos un país que debería estar viviendo mejor por la guerra y estamos avanzando hacia una miseria desesperante. La guerra puede llevar mucho tiempo e incluso extenderse a otros países. En las condiciones actuales, eso puede llevarnos rápidamente a más de un 50% de pobreza y a la vez a que 3.000 productores se conviertan en jeques árabes, con ganancias extraordinarias, impensadas, en épocas de paz. El presidente, que podía haber usado la guerra para erigirse nuevamente en el padre protector, en este caso de los alimentos de los argentinos, se convirtió en un meme que anunciaba una guerra con fecha y hora para que el enemigo se apreste a la batalla, y para colmo no atacó. El ingreso promedio de la población asalariada es de 51.000 pesos y se necesitan 80.000 para ser pobre, para no ser pobre. Repito, el ingreso promedio de la población asalariada es de 51.000 pesos y necesitas 80.000 para no ser pobre. En los últimos 6 meses aumentó un 40% la cantidad de cartoneros. ¿Te suena? Cuando se elige no confrontar para evitar el conflicto en momentos en que la miseria aumenta dramáticamente, solo se elige otro conflicto, el conflicto social, que puede estallar en cualquier momento. El telón de fondo de la situación es un sostenido trabajo de la derecha para la deslegitimación, no solamente de este gobierno, sino de cualquier variante o iniciativa transformadora, por moderada que quiera o pueda ser. Tan claro como la necesidad de preservar la unidad es que esa unidad no puede ser la herramienta de un clima de conformismo y de marcado déficit de energía ante los sectores poderosos que han construido una cláusula de proscripción sistemática sobre cualquier política estatal que tienda a reparar el dolor social creciente y cada vez más angustiante. Inflexibles y potencialmente violentos, esos sectores se han colocado en pie de guerra contra un gobierno que ha sido bastante moderado en sus gestos redistributivos del ingreso. La tensión social va creciendo y la falta de dispositivos orgánicos para canalizarla puede dar paso a situaciones explosivas. A los economistas de la corriente principal les gusta separar taxativamente la economía de la política. Claro, se trata de un mundo imaginario creado por ellos. Los sujetos de la política económica son los actores económicos, empresarios, trabajadores y el gobierno, que toman las decisiones, y por lo tanto, la política económica es inseparable de las relaciones de poder, de la lucha de clases. La economía es economía política.
Pero el presidente no puede hacer política sin los votos de Cristina. Olvídate, Alberto. Y Cristina no puede, como condición para la unidad, sostener posiciones como no refinanciar la deuda con el FMI, que ya no apoyan incluso muchos de los políticos kirchneristas, soldados de batallas históricas, que han resistido estoicamente al macrismo al lado de Cristina cuando no les convenía defenderla, pero se quedaron para defenderla de la persecución, como el Chivo Rossi, como Aníbal Fernández, como Hugo Yasky, como Filmus, como Tomada y hasta Ferraresi. Entre otros, por nombrar algunos. Lo mismo que los intelectuales como Jorge Alemán, Nora Merlí, Ricardo Foster y tantos que han acompañado siempre a Cristina, pero que esta vez discreparon. Y periodistas que hemos dado sustento argumental a las principales políticas de los 12 años kirchneristas, como Alfredo Zariat, Rulo de la Torre, David Cufré, Claudio Scaletta y quien les habla, entre otros, que hemos puesto en juego nuestros deseos, nuestra salud, nuestra seguridad y en algunos casos, su libertad. Creer que esas diferencias entre los que nos reivindicamos kirchneristas no tienen un correlato en la sociedad. Creer que el kirchnerismo va a conservar el año que viene el mismo apoyo que 2017 o 2019, que estos 2 años de cogobierno van a ser ignorados por los argentinos, es apenas voluntarioso, no va a ocurrir. No se está rompiendo solo el Frente de Todos, se está rompiendo el kirchnerismo. Estamos en un país con 10 millones comiendo en comedores y productores y empresarios que ganan miles de millones, con una deuda tremenda con los privados y el FMI y el Banco Central sin reservas. La respuesta de un gobierno popular no puede ser no pagarle al fondo, quedarnos sin dólares e ir a una hiperinflación que hambrea al pueblo. Ni puede seguir siendo emitir billetes que cuando llegan a las manos de los trabajadores no valen nada. Si unos ganan como jeques árabes y otros cartonean, la solución es sacarle a los ricos para darle a los pobres, y para eso hace falta unidad, y para que haya unidad hace falta humildad. No se puede negar que todo ocurre en medio de las limitaciones políticas que genera el lawfare. Pregúntenle a los brasileños, a los bolivianos, a los ecuatorianos. Lo que en los 70 fueron las dictaduras, hoy es esta guerra de medios y jueces la que impulsa la miseria planificada. Pero de eso se sale no solo con coraje, también con inteligencia y con estrategia. Cristina eligió a Alberto porque pensaba que ni ella ni Axel ni ninguno de los propios iba a poder gobernar. No eligió al Che Guevara, eligió a un tipo que se fue del gobierno para no pelearse ni con el Campo ni con Clarín, y que se fue con Massa y luego con Randazzo. Ahora no puede sorprenderse y ofenderse, ahora no puede esperar que sea Camilo Cienfuegos. La estrategia era sobrevivir. La estrategia era sobrevivir, y todos lo sabemos. Evitar que la derecha arrase con el peronismo y sus organizaciones, y evitar una profundización del sufrimiento del pueblo. Siempre se supo que no se venía a hacer la revolución, ni siquiera a recuperar lo perdido, sino a frenar la caída y esperar una relación de fuerza regional que permitiera ir por más. La pandemia y ahora la guerra cambió todo. Ahora hay más miseria con el peronismo en el gobierno. Esa es la realidad. Y la solución de Alberto y Cristina es romper. Ella resguarda su legado para 2027. Él se aleja de la mancha venenosa que es Cristina cuando el peronismo vuelva al llano. Y mientras el país se llena de cartoneros y estamos entrando en una especie de 2001 crónico en el que la pobreza y el hambre se naturalizan y extienden en el tiempo. Todos los movimientos populares hicieron alianzas en los últimos tiempos. Puede ser la unidad como continuidad modificada del periodo anterior en Bolivia, como reagrupamiento político después de la primera vuelta electoral, como Perú y Chile, como tendencia a una ampliación muy importante del campo de las alianzas posibles en la próxima elección, como en Brasil. Pero el caso es que los procesos populares de principios de este siglo tienen un signo común, que no se parece en nada al anterior, que es el de la unidad en la diversidad. Si la reciente declaración en sede judicial del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, que dio detalles sobre cómo el espionaje y la persecución se digitaban desde el despacho de Mauricio Macri en la Casa Rosada, no alcanza para señalarle al peronismo dónde está el peligro más acuciante. Si el miedo a la cárcel o al ostracismo político no es suficiente,
si no alcanza siquiera con la responsabilidad por el bienestar de 50 millones de argentinos, cuyo destino quedará truncado cuando el país vuelva a hundirse en otro ciclo neoliberal. Esta semana, el jueves 24 de marzo, la sociedad argentina volverá a salir a la calle para pedir memoria, verdad y justicia, para decir nunca más, y si es necesario, para recordarle a sus dirigentes, a Cristina y Alberto, cuál es la verdadera línea roja que separa al país en dos. Parece que todos se hubieran olvidado de la contradicción principal, de la histórica derecha voraz y asesina que se quiere cargar a todo el movimiento sindical y a todo el peronismo. ¿En serio Alberto cree que va a llegar a 2023 sin Cristina? ¿En serio Cristina cree que puede ser vicepresidenta y jefa de la oposición a la vez? Es muy injusto que se diga que es lo mismo Alberto que Macri, y es inaceptable que el presidente quiera gobernar sin atender las opiniones de quien puso los votos. Ambos ignoran la contradicción principal y ponen al pueblo en peligro de volver a sufrir a Macri. Los que no sean parte de la solución ya son parte del problema. Con los aumentos de precio de los últimos meses, el hambre es parte de la cotidianidad de cada vez más millones de compatriotas. El invierno se acerca y el Estado no tiene plata para importar gas para producir y calefaccionarnos. ¿Qué va a elegir? Hay pandemia y hay guerra. Si nada cambia, Macri, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Waldo Wolf y todo ese ejército de locos peligrosos volverá al poder. Alberto debería volver a llamar a Cristina y Cristina debería esta vez atenderlo y formar un frente lo más poderoso posible, no para negociar migajas, sino para gobernar y evitar el sufrimiento de millones de argentinos. No hay que olvidar quién es el enemigo. El único enemigo de un dirigente peronista debe ser la oligarquía que explota a los trabajadores y a las trabajadoras. Buenos días, esto es Navarro 2023. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo va la guerra contra la inflación? ¿Estamos ganando como puso Chiche Gelbrun en gente alguna vez? Estamos esperando al general Alais. Estamos esperando al general Alais. Sí, que venga con los bien. Si los memes cuentan algo en la guerra, a lo mejor estamos ganando, porque la verdad la cantidad de producción de memes que hubo fue impresionante. Bueno, entonces estamos impulsando la reactivación. De memes. De memes. Claro. Hay que empezar a exportarlos. Sí, me gustaría que estuvieran más lejos, pero lamentablemente se multiplican acá, ¿no? Uh-huh. No, la verdad es que fue un anuncio de guerra contra la inflación que no tiene ningún sentido, porque uno no puede anunciar que va a anunciar, que inéditamente generó la semana de mayor inflación en muchos años, ¿no? Es decir, en el momento que el presidente dice, bueno, dentro de unos días voy a anunciar la guerra contra la inflación, empezó la carrera de remarcaciones. Cosa que es lógico, porque, viste que yo siempre digo, porque más yo trabajé en eso, que vos tenés que trabajar, no enojándote, pensando en los movimientos racionales que van a hacer los jugadores del mercado, que no son Cáritas, ¿no? Claro. Son empresarios. En todo caso, obligalos. Pero avisarle que entre otras cosas le podés poner precios máximos. ¿Qué va a hacer el tipo? Remarcar. Hubo productos que aumentaron hasta un 30% en una semana. Se suspendió la venta de aceite. ¿Viste? Mayoristas que pedían, entregame 20.000 cajas y le entregaban 200 cajas. La empresa las está guardando. Almacenes que van al mayorista a pedirle 50 cajas y le entregan 5 cajas. Y con suba de precio. ¿Y el anuncio qué fue? Nada. Fue nada. No anunció nada. No se puede gobernar sin poder y sin un equipo, ¿no? Un presidente que tiene que hacer todo. Se encarga de la salud, de la guerra, de la diplomacia, de la economía. Nadie le prepara nada. ¿Solo? ¿Ahí? ¿Para grabar qué? ¿Qué dijo? Encima dijo que gracias al acuerdo con el fondo vamos a empezar. ¿Cómo? No juntemos la palabra gracias y fondo. ¿No? Al fondo lo soportamos, lo toleramos obligadamente, como si fuera un invasor al que no nos podemos sacar de encima. No le damos gracias.
En todo caso, además, nuestra política, si el presidente cree que esa es la política adecuada, tiene que ser porque él lo cree, no gracias a que el fondo nos obligó. Nunca escuché algo así, ¿no? Un tipo que, qué sé yo, ¿viste? Te secuestran y vos decís, gracias a que los secuestraron me tuvieron sin comer, mirá cómo adelgacé. Me pareció terrible. Y además no anunció nada. Y lo que se va a anunciar, que yo lo sé, o sea, yo sé lo poco que se va a anunciar, además de este fideicomiso tan chiquito, tan avaro, tan austero, tan poco pretencioso, es una especie de precios máximos plus, digamos, algo así, de 61 productos. 61 productos solamente, que va a anunciar Feletti, que van a ser, no sé si llamarlos, como ya precios máximos tenemos, serán como super máximos, no sé, como una categoría nueva que se va a crear. Y nada, es una demostración de impotencia, ¿no? No tenemos ley de góndolas, no tenemos ley de etiquetado frontal, no podemos cumplir nada. Estamos ahí sentados diciendo, bueno, nosotros somos los que manejamos qué. No sé, para épocas normales por ahí podría haber servido. Pero ahora, en estas condiciones, con la pandemia, con la guerra... Miren, les voy a leer una cosa que... Yo pensé que la iba a leer el presidente, porque es un trabajo que hizo el equipo de economía del Destape, y que yo se lo envié al presidente, al ministro, a Cerruti. Todo me dijo, qué interesante, lo vamos a mostrar. Doy 3 ejemplos. En Estados Unidos la inflación en 2020 fue del 1,4%. Esa es la inflación histórica que tienen ellos anual. Pero con la pandemia, en 2021 se fue al 7%. Si no es solo en Argentina, ¿sí? Ahora, en los primeros 2 meses de este año, fundamentalmente en febrero, ya tenés pandemia más guerra, la inflación en Estados Unidos en 2 meses fue del 1,8%. Si vos anualizás ese 1,8%, ¿sí? Decís, bueno, este año va a ser así, la inflación de Estados Unidos este año va a ser del 12%. Quiere decir que un país que tiene inflación en 1,4 fue el 12%. ¿Sí? Te doy 2 casos solo para no aburrir 10 veces más en la radio. Sí, pero mira lo que te voy a contar ahora. Te doy 3. En Canadá, por ejemplo, la inflación en 2020 fue del 0,7%. Esa es la inflación habitual de Canadá. Pero con la pandemia, en 2021 fue del 4,8%. Se multiplicó por 7. 4,8%. En los primeros 2 meses, ahora 2020, cuando se suma también la presión de la guerra, la inflación fue del 1,9%. Si lo anualizás te da 12%. Es decir que un país como Canadá, que suele tener inflación de 0,7%, tiene 12%. Italia, 0,2% en 2020, 4% en 2021, multiplicó por 20 la inflación, y 2,5% en 2 meses ahora. Va rumbo en 16, multiplicó por 80. Entonces vos lo que tenés que hacer es que alguien te dé los datos, te parás adelante de toda la población, le explicás ese fenómeno absolutamente ajeno a Argentina, y decís que vos como presidente de la nación tenés la obligación de detener esto, que es frenar una transferencia de recursos por cuestiones exógenas de toda la población a 3 o 4 mil productores agropecuarios. De hacer eso, el presidente hizo lo que todos vimos. Yo creo que sí, la verdad. No podemos hacer nada, estamos pintados, estamos dibujados. Ni siquiera podemos hacer cumplir las leyes que sí salieron, como la ley de góndolas. Porque la ley de góndolas no es que te frena la inflación, pero pone en oferta para el público productos que hoy no están, porque el supermercado no te los muestra. El supermercado no te quiere vender el aceite marolio de Fera, te quiere vender el cocinero, que sale más caro. Bueno, así la verdad. ¿Qué sé yo? Ahora, ¿eso qué es? Falta de poder político. ¿Sí? Bueno, ponele que vos lo cuestiones y pienses, Roberto, que se podía hacer un poco más, o más que esto, con este poder político que tiene. Ahora, si vos te separás, ¿tenés más o menos poder político? Menos. Bueno. Yo ya ahora, sinceramente, cada uno me da sus razones, pero a mí me parece que hay algo personal ahí. ¿Más que político? ¿Más personal que político? Bueno, es que si fuera político, se darían cuenta que hay un enemigo que los supera a los dos y que el conflicto principal es otro.
¿no? Gran nota de... Los Nico. dos escribieron muy lindas notas. Hoy hay una apertura hermosa del Destape, hermosa, con la nota de Murano, la tuya, Robert. Y ayer estaba la de Moca, estaba la de Nico Lantos en el Destape. Gran nota. Hoy en mi editorial voy a usar algunos pasajes de la nota de Nico Lantos. Parece maravillosa toda esa parte donde derivás en el 24 de marzo. Es que no nos podemos olvidar de eso. Claro. Si perdemos eso, estamos perdiendo la perspectiva. Y respecto a tu pregunta, Roberto, sobre si es personal o es político, creo que son las dos cosas, y ahí reside la complejidad. Porque cuando hay un problema político, tiene que haber en todo caso algún tipo de empatía, algún tipo de lazo que permita sobreponerse. Y cuando hay un problema personal, tiene que haber coincidencias políticas que permitan sobreponerse. Cuando no tenés ninguna de las dos cuestiones, es como que te faltan las dos muletas. Uno con una sola muleta puede más o menos arreglársela. Ahora, si está en una pata y no tiene ninguna muleta, va a ir saltando como puede y se va a terminar cayendo. Y además las cuestiones personales no son de ahora. Son cuestiones personales que se incubaron 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, tan atrás. Sí, y no solamente entre Alberto y Cristina, sino entre las segundas y las terceras líneas, entre ministros, entre secretarios, y eso también lo hace muy complicado, porque esas tensiones que estuvieron subsumidas durante un par de años gracias a coincidencias políticas, ante el achicamiento de esas coincidencias vuelven a salir a la luz y obviamente fortalecidas, ¿no? Esas cosas cuando se reprimen y después salen, vienen con un arrastre más importante. No, porque ambos están rodeados en su círculo más cercano con gente que le está diciendo peleate. Uh-huh. Nosotros lo contamos acá en septiembre del año pasado, cuando fue la famosa carta después de las PASO. Lo que sostenía en ese momento el Frente de Todos era Alberto y Cristina. De la segunda línea para abajo se estaban preparando para un quiebre. Y ellos dijeron, no, tenemos que sostener. Bueno, hoy yo no sé si está esa voluntad de ellos dos de poner ellos el cuero para sostener esa tensión. Yo creo que algunos le dicen a Alberto, bueno, vos podés solo porque tendríamos el apoyo de todas las corporaciones, la empresaria, la sindical, la mediática. Depende de qué quieras hacer. Ahora, exactamente, porque todos esos te van a apoyar, pero te van a pedir cosas que yo creo que Alberto no haría. Bueno, los anuncios quizá tienen que ver con eso. Empecemos por la lucha contra la inflación. ¿Cómo luchas contra la inflación apoyado en los votos de Juntos por el Cambio en el Congreso? Por ejemplo, que no te van a votar nunca, que no subas ni un centavo las retenciones a los granos. Claro. ¿Cómo haces para pedir más controles apoyado en aquellos que vos tenés que controlar? No se puede. Bueno, y después también tenés que ver qué tenés, ¿no? Porque el kirchnerismo, al cual pertenezco, sacó 13 votos en el Senado y 18 en diputados. Porque las abstenciones, contársela para uno, por algo son abstenciones, ¿no? Si hubieran querido votar en contra, hubieran votado en contra. Y también todo el capital argumentativo. Hay personas, y me detengo en eso porque cuando yo veo que después sale una carta de un funcionario, secretario de Energía, que es kirchnerista, y que elige dársela a Infobae, es decir, está copiando lo que hacen los funcionarios de Alberto. Los funcionarios de Alberto usan los medios de ellos para pegarle a Cristina, y ahora, desde el kirchnerismo, se hace lo mismo, filtrando esa información en Infobae, que es de ellos. Qué peligroso eso, ¿no? Es peligroso. Entonces yo digo, entonces no terminó la guerra. Y de ahí, claro, ahora vamos a entrar en disputas en donde uno va a tomar posiciones según lo que piense, más allá de a dónde pertenece. A dónde pertenece quiere decir, a mí me parece que hay un montón de personas que somos kirchneristas y que lo seguimos reivindicando, y que hemos jugado mucho en ese lugar. Nos hemos jugado nuestra seguridad personal, nuestro trabajo, nuestra salud. Y que en el tema del fondo, los que quisieron plantear la diferencia fueron agredidos, como se le dijo a Jorge Alemán, que recibía plata, anda Alicia Castro y Fernanda Vallejo insultando a todo el mundo. ¿Quién
quién las banca para hacer esa cosa, en vez de tener un debate como deberíamos tener, con respeto, como lo tenemos aquí. Como lo tenemos aquí, ¿no? Ahora uno cada tanto tiene que contar cuántos soldados le quedan. Porque abajo las bases no estarán replicando esas diferencias. Ese 30% histórico kirchnerista, ¿está todo de acuerdo? Por ejemplo, con no firmar con el fondo, por ejemplo, con dividirse, ¿está todo de acuerdo? O esos tipos, qué sé yo, que le están diciendo: Cristina, te quiero, soy kirchnerista, pero con esto discrepo, representan algo. Uno no puede decir, Ferraresi, que era el intendente del Patria, ¿no? Algo así, ¿no? Vicepresidente del Patria. Vicepresidente del Patria. Oscar, el presidente, Parrilli. Sí. Bueno, y estuvo a favor de la refinanciación. No estoy diciendo, porque esa discusión ya la dimos en esta mesa, no estoy diciendo que estoy seguro que está bien, estoy diciendo que uno tiene que dudar. Cuando yo vengo acá y los miro y veo que todos están en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, yo me voy a mi casa y reviso lo que ¿viste? No me voy a mi casa y decir: estos son unos... No, yo digo, estos tipos son tipos inteligentes que me han acompañado, han dado estas luchas conmigo y que hoy discrepan. Roberto, ¿no estaré equivocado? El otro día lo escuchamos acá a Daddy. Si hay un tipo que ha sido siempre incondicional, que sigue siendo incondicional, es él. Las dudas que él expresa, pensar que no tienen que es un hombre además profundamente conectado a lo que sucede en la calle, sí, y todo. Absolutamente. Pensar que no hay en la sociedad, en las bases, en el territorio, en los votantes, en la base electoral del Frente de Todos, gente que siente ese mismo tipo de tironeo interior, es un poco un hecho. Digo, de la misma manera que venimos diciendo desde hace muchos años que la dirigencia de algunos sectores del peronismo no kirchnerista es mucho más antikirchnerista que su propia base. Y hay dirigentes de sectores que han actuado desde hace años, históricamente, para correr a Cristina, cuando sus militantes la tienen tatuada, ¿sí? Bueno, creo que también hay que pensar que puede pasar lo mismo un poco en el otro sentido, que hay gente que se siente profundamente kirchnerista, que se ve reflejada por lo que hizo el kirchnerismo durante los últimos ya casi 20 años, y que en este momento dice, a lo mejor pelearse, a lo mejor romper no es lo que estábamos pidiendo. Creo que uno de los éxitos del Frente de Todos fue que en el 2019 supo interpretar perfectamente la demanda de la sociedad argentina. Claro. Creo que hoy hay que volver a analizar cuál es esa demanda y saber adaptarse a ello. Igual, si vos decidís algo, o sea, Cristina eligió a Scioli en 2015. Scioli no ganó, por lo tanto, no sabemos lo que hubiera hecho, pero Scioli es un hombre de derecha. Scioli es un hombre de derecha. Es decir, es muy factible que Cristina hubiera estado muy en desacuerdo con las cosas que iba a hacer Scioli entre 2015 y 2019. Y ahora vuelve a pasar lo mismo. Ahora todos sabemos quién es Scioli y todos sabemos quién es Alberto. ¡Caramba! Alberto se fue al gobierno porque no se quería pelear con el campo ni con Clarín. ¿Por qué ahora decimos, che, ¿cómo? ¿Vos no te peleas con Clarín? Lee mis labios, decía Alf. Yo soy esta persona. ¿Por qué me pedís que no? Entonces, hay que tener, ahí hace falta un poco de humildad. Y después Alberto, la verdad, qué sé yo, ¿viste? Si vos no vas a confrontar con nadie, ¿cuál es el rol del Estado? Está confrontando hoy. Con nosotros. Con nosotros está confrontando. Está enojado con Cristina. Y la verdad que con Cristina, con la Cámpora, con Máximo, con los Kirchner, no sé, enojate con lo que aumenta los precios. Mira, mi madre, que es muy sabia, cuando yo me enojaba por algo que me decía cuando era chico, me decía, mira, doble trabajo para vos, enojarte y desenojarte. Sí. Porque iba a seguir siendo madre y yo seguía siendo el hijo y eso no iba a cambiar. Bueno, Alberto va a seguir siendo el presidente y Cristina la vice. Si se enojan, doble trabajo para ellos. Tienen que desenojarse. La otra alternativa es la peor para todos. Y si no se desenojan, que hagan de cuenta como si se desenojaran. Son gente profesional, son políticos que tienen décadas de experiencia, ¿sí? No pueden escudarse en una cuestión sentimental para no hacer lo que tienen que hacer. Yo te digo una cosa, a mí no me molesta
que no se logre subir. Yo le aviso al público que si vos pones retenciones móviles, tomando como base el precio del día anterior a la guerra, vos volvés los precios de los alimentos al día anterior a la guerra. Es decir, hay algo que se puede hacer, ¿sí? Ujú. Ahora, si yo veo al gobierno que lo intenta, que pone todo, qué sé yo, y que no lo logra, o que logra en parte, como pasa muchas veces en la vida, que las cosas no, es una cosa. Si yo veo un gobierno que no lo intenta, y que hay funcionarios que se ponen como meta de vida y promesa personal nunca subir las retenciones, como Julián Domínguez, entonces, ¿qué querés que te diga? Eso es como, viste, que el defensor de tu equipo la corre, se mata, se tira los pies, y le hacen el gol igual. Bueno, ahora el defensor de tu equipo se queda con las manos en jarra, mirando cómo pasa el delantero, bueno, eso me enoja. Es que además, si se intentara y no se pudiera, o se pudiera parcialmente, podría salir Alberto y pedirnos a todos nosotros que salgamos a la calle a bancar eso para tratar de lograrlo, y saldríamos. Cambio con esto que escuchamos el viernes, nadie sale ni a la esquina. Esto no le llena el corazón a nadie, no tiene chispa, no tiene nada, ni la menor capacidad de movilizar a nadie. Viste que había estaba esta idea de que, júntense porque si no viene Macri. Que es un argumento. Es un argumento para decir, bueno, mira, tenemos un montón de diferencias, pero vamos a tratar de relativizarla porque si no viene el coco. Claro, el coco. Ahora, eso vos lo tenés que no puede ser tu único argumento. Lo tenés que decir. Y ojo, yo creo que el gobierno de Alberto hizo un montón de cosas positivas. A veces las enumeramos acá y uno dice, y se hicieron un montón de cosas positivas. Está mal, es una locura los que dicen que es lo mismo. No, Alberto, totalmente de acuerdo. No, más vale. Es una locura. Se han tomado un montón de medidas que tienen que ver con la producción. También es una locura comparar a Alberto con Menem. Sí. Claro, así es. Ahora, dicho eso, vos sabés que la realidad es dinámica. Entonces, creo que se está desaprovechando este espacio, este momento, donde hay una posibilidad de plantarte nuevamente y explicar a la sociedad en su conjunto, puede tener que tomar determinadas medidas que no son las medidas que quizá tomaría Alberto Fernández. Por su trayectoria, por su relación con los factores de poder, pero bueno, capaz que las toma, porque nadie está exento de hacer las cosas ni mal ni bien. Todos podemos errar y todos podemos acertar. Entonces probablemente... Néstor y Cristina en su momento histórico no fueron los mismos que en los 90. No, pero aparte Néstor y Cristina, digamos... Néstor autorizó la fusión de Multicanal y Clarín en el 2007. Pero tomaron decisiones en función de un contexto. Exactamente. De Néstor no venía a dar la ronda con las madres a la Plaza de Mayo. Exactamente. Pero cuando tuvo la oportunidad dijo, si yo tengo que relegitimar la política, me tengo que ir a mi generación que hacía política por convicciones. Y a partir de eso construyó la base primordial de lo que sería un movimiento. Hoy decía Nico, casi me asusto, 20 años ya tenemos la nacionalización del kirchnerismo. Desde el 2003. En Santa Cruz había kirchneristas desde antes. 2003 estamos, el año que viene se cumplió. Claro, 20 años. Entonces, bueno, es el tipo, una circunstancia excepcional que toma una decisión. Y acá, la verdad es que la única decisión es que el enojo, y para mí es un error. La gente los enojos de los políticos para la gente, de los políticos, son cuestiones accesorias. Como dice el padrino, no odies que te nubla tu juicio. Claro. Pero además hay otra cuestión que acá hemos advertido ya hace mucho tiempo. Hay un límite de la cantidad de veces que podés denunciar una injusticia y no hacer nada al respecto, claro, hasta que no empiece a notarse que sos impotente. Claro. Pasa eso. La primera vez podés decir, bueno, no tuvo la decisión. La segunda vez podés decir, bueno, no son las mejores circunstancias. La tercera vez podés buscarle la excusa. La cuarta, la quinta, la sexta, en algún momento decís, bueno, evidentemente no se puede hacer. Y si hay algo que la política no acepta, es que el que supuestamente tiene que conducir diga no se puede. Eso va en contra de la política, como concepto, como idea. Yo creo lo siguiente, yo creo que en lo técnico, en lo que habría que hacer, sinceramente hay cosas con las que discrepo con Alberto fuertemente, como es el tema de las retenciones, de los cupos. Los cupos, acá debería haber una cantidad de alimentos que quede para los argentinos, que se venda al precio del mercado argentino, y luego el resto que lo exporta. En eso discrepo con Alberto y en varias cosas más. Pero también discrepo con Cristina y su equipo en seguir insistiendo
en que la forma de ayudar a los pobres es emitir billetes en el Banco Central y dárselo, y cuando llegan a su casa esos billetes ya no valen nada. Creo que los que me escuchan se habrán dado cuenta que esos billetes que les dan cada vez valen menos, ¿no? Porque antes, cuando me daban un billete de 1.000 pesos, me emocionaba, ¿sí? Y ahora le pago al taxista y me devuelve la mitad, ¿sí? O cualquier cosa que compre. Entonces, ser nacional y popular es sacarle a los ricos para darle a los pobres. No decir yo con los ricos no me meto, pero tengo una idea brillante, que es tener déficit fiscal y emitir para financiarlo. A mí me parece que poner eso como una bandera, es un despropósito técnico, ¿no? Juntos por el déficit no es... Juntos por el déficit, claro. O el frente del déficit. O sea, yo necesito que los trabajadores ganen, no sé, el doble de lo que ganan hoy. ¿Cómo lo logro? Bueno, lo logro con que los grandes empresarios les paguen el doble, no con que yo emito plata y se la doy, porque desde que yo la emito hasta que llega al bolsillo de la gente, ya los productos aumentaron. Muchos discuten desde lo técnico con libros que se escribieron hace 100 años, pero si todos los factores de poder de Argentina creen que la emisión genera inflación, luego la emisión genera inflación. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Si el señor Pagani, si el señor Pérez Compán, dueño de Molinos, el señor Roca piensan que la emisión genera inflación, todos los días se levantan, miran cuánto emitió el Banco Central y suben los precios. Dejemos de discutir a lo que lo estamos viendo. No es lo único, claramente, la suba del trigo hoy internacional te sube los precios, la concentración obviamente aceita todo eso, permite que el tipo en su casa lo pueda subir, ¿sí? Ahora, el día que venga uno y me diga, yo ahora voy a obligar a todas las empresas que suban el doble los salarios, yo me pongo de pie, me saco el sombrero, todo. Si tu idea, es decir, se me ocurrió una idea brillante, voy a tener déficit y lo voy a emitir en el Banco Central, la pucha, ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿Sabes que estaríamos ganando todos 5 veces más? Es una idea brillante, ¿eh? A ver, también es desde el kirchnerismo que surge la idea de un aporte solidario, extraordinario. Sí. Que es una forma Todas las ideas que fueron de sacarle algo rico fueron del kirchnerismo, fundamentalmente de Máximo. Pero no, fíjate la diferencia de lo que fue esa propuesta y el apoyo que concitó en toda la sociedad y en sectores del Frente de Todos, tal es así, que fue una de las pocas leyes que se pudo sacar con la oposición mostrando los dientes, y la postura actual que tiene ese sector, donde dice no me gusta lo que hay, y no propone nada. Tiene otra cosa, claro. Ahí es donde hay un paréntesis. A mí me encantaría decir, bueno, ya terminó el fondo, listo, ya terminó, pues, ¿no? No podemos ir atrás, ¿sí? Bueno, empezar a sacar todos los días alguien del kirchnerismo que han sido una fábrica de hacer ideas constantes durante sus 12 años de gestión, porque entre las cosas que tenían una enorme creatividad para generar cosas, y empezar a decir, bueno, a tener ideas lo vamos a hacer. Y entonces ese puede ser un factor de unidad. Te digo más, hasta de presión sobre el presidente. Decir, mira, yo tengo esto. ¿Me vas a votar en contra? Hacer al revés, ¿viste? Ahora, bueno, este es mi proyecto. ¿Me vas a votar en contra? ¿Viste? No, Carro, ¿no es? Pablo Carro, el otro día lo sacamos. Sí. Que él tiene la propuesta de, mientras dure el pago con el fondo, a los sectores beneficiarios de la fuga, etcétera, cobrarles un impuesto extraordinario por un tiempo, agotado en el tiempo. Es una idea debatible, pero me parece que te pone en otra dimensión que no es solo resignación, digamos, ¿no? Y lo mismo cabe para el presidente también, porque nosotros, vos decías muy bien, Roberto, vos podés decirme no estoy de acuerdo con las retenciones, no estoy de acuerdo, no creo que sea el camino. Bueno, ¿qué hacemos entonces para que no suba la comida? Claro. Entonces, si hubiera también por parte del presidente decir, mira, no te voy a anunciar la suba de retención, están esperando de todos ustedes, pero te voy a anunciar tal otro mecanismo que por A, B, C y D, creo, y los convenzo a ustedes, tengo argumento para convencerlos a ustedes, de que va a ser más beneficioso que las retenciones. Bueno, sentémonos y discutámoslo, pero discutamos eso, no discutamos quién llamó a quién le contestó el teléfono a quién le mandó un retweet a quién. Si yo tuviera que adivinar hoy lo que piensa cada uno, es adivinar, yo diría que el plan antiinflacionario de Alberto es rezar para que termine la guerra, y el de Guzmán es que la recesión haga que los precios caigan el segundo semestre. Pero ya tuvimos un gobierno de cuando se estaba prendiendo fuego el país, el ministro de Ambiente nos mandó a rezar. No rezar funciona. o esperar, sería. Rezar o esperar. ¿Y si la guerra empeora?
Recordemos que todavía no se cortó el flujo de gas de Rusia a Europa, ¿no? No. O sea, hay cosas malas que todavía no pasaron. Ok. ¿El gasoducto lo empezamos? Todavía no. Todavía no. Ahí está. Lo podemos anunciar de nuevo. Baja el precio del gas cada vez que lo anunciamos, ¿no? Bueno, hay problema de gestión entonces. ¿Y el problema de gestión está relacionado con las internas? No digo que solo eso, ¿eh? No digo que solo eso. ¿Pero está relacionado o no está relacionado? Vamos, hombre. Está relacionado. ¿Podemos tener un ministro como Guzmán que no tiene la menor incidencia en un tema como la energía, por ejemplo? ¿En cuántos temas no tiene la menor incidencia Guzmán? Entonces, ¿no necesitamos un ministro que esté por arriba de todos esos grandes temas? ¿No necesitamos un rearmado del gobierno que ordene, que coordine un plan económico, sea para los ricos o para los pobres o para la clase media? Cada partido tiene sus preferencias. Necesita consistencia. Eso era lo que no tenía Macri. Macri no es que quería volar por los aires. Macri quería beneficiar a los ricos, no irse a los 4 años. Sí, era inconsistente además de injusto. Bueno, esto también. Porque si vos no ponés en tus cálculos que esto no tiene sustentabilidad política, porque ¿por qué no hablamos de eso? O alguien nos asegura que en cualquier momento no vamos a tener una explosión con este precio de la comida. ¿Tenemos garantizada la paz social? Nadie tiene garantizada la paz social. Entonces tenemos un problema y para mí cualquier solución tiene que empezar por algún tipo de unidad. Ya hasta me conformo con eso. Algún tipo de unidad. Sí. Sí. Ahora, que Alberto quiera gobernar sin escuchar una opinión de Cristina, quien puso los votos, por más, incluso las veces que él tiene razón, es insostenible. Es generar la ruptura. Aunque no diga nada, aunque se quede callado, porque viste que él no es el que pelea, siempre la que pelea es Cristina, la que escribe las cartas, qué sé yo. O sea, eso es insostenible. Y también es insostenible que Cristina quiera ser la jefa de la oposición siendo vicepresidenta. Y la verdad que la mayor oposición que ha tenido el gobierno en las últimas semanas ha sido del kirchnerismo. Pero además hay que entender algo. Una figura como la de Cristina tiene tanta gravitación por su peso específico que si ella decide ser la jefa de la oposición, por reacción el gobierno se va a correr a la derecha. Bueno, de hecho, la bancada parlamentaria del gobierno, en lo que fue el acuerdo con el fondo, sumó votos de la derecha. Si no, no hubiera salido. Así estoy de acuerdo. Hacer contrafácticos o qué hubiera pasado si es ridículo, pero yo creo que si el peronismo hubiera votado todo junto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no hubiera tenido los condicionamientos, las condiciones que le puso explícitamente el macrismo para acompañar, la ley habría salido con un texto donde se hablaba de las responsabilidades de Macri, los discursos que se hubieran escuchado, porque hubieran estado las voces de los que decidieron no hablar, hubieran sido mucho más críticos. Es decir, en parte salió una ley más lavada, con un debate más lavado, porque hubo que ir a buscar el apoyo de alguien que dijo, bueno, yo te apoyo, pero la condición es que no lo putimos muy fuerte a Macri. Te debilita. Bueno, tejió parte del acuerdo Sergio Massa, ¿no? Que algunas cosas con Macri hizo. Sí, pero que también en este momento, digo, no se le puede discutir el compromiso que tiene con la gobernabilidad y con el Estado. La verdad, yo hablaba con amigos el otro día, es raro, uno se siente raro, pero por momentos pareciera que hay pocos adultos en la sala y que Massa es uno de ellos. Eso no habla bien de Massa, habla mal de la situación en la que estamos. Mira, a mí me da la impresión de que la coalición de gobierno está en una deriva que tiene que ver con decisiones que han tomado sus dos convocantes, ¿no? Sus dos principales convocantes. Massa es un invitado en segunda instancia, sí, digamos, ¿no? Sí, de hecho así fue. Exactamente. Ahora, a mí la impresión que tengo de lo que estamos observando son las consecuencias de una ruptura
creo que ya es evidente, digo, el propio, hoy lo decíamos, ¿no? Santiago Cafiero escribió una nota diciendo esto ya está por volar por ser, sino es que voló, digamos, si no está roto. Y quizá hay que indagar un poco más. Yo insisto, creo que lo personal tiene cumple un papel ahí, pero sí, también claro. lo personal es político. Sí. Yo creo que Cristina y Alberto representan cosas distintas y por eso se juntaron. Y ese fue como un mensaje muy fuerte, que es el mensaje que permite imponerse a Macri, ¿no? Ahora hoy pareciera que no, pareciera que lo que asoman son las diferencias, porque en un punto, bueno, el presidente ha decidido ejercer la presidencia, los atributos del presidente, sin contar quizá con el concurso de Cristina. Yo la verdad que si lo miro, lo estoy hablando muy tranquilo, para mí es un error, pero bueno, la desgracia es que esos errores después los paga la gente en el precio del aceite, pero Sí, bueno. yo creo que a esta altura ya más que hablar de una deriva del oficialismo, hay que asumir que el experimento del Frente de Todos, tal como existió hasta ahora, fracasó. Y que en todo caso la alternativa es que los mismos protagonistas arranquen con algo mejor, algo nuevo y algo mejor, que aprenda de los errores de los últimos 2 años. Y entre esos errores, para mí, el principal, el fundacional, es que las bases y condiciones del Frente de Todos se acordaron entre 2 personas en una habitación cerrada. Entonces, cuando esas 2 personas no están de acuerdo, no hay nadie que pueda mediar, que pueda arbitrar. Yo creo que el nuevo Frente de Todos, o el nuevo acuerdo del peronismo consigo mismo y con su base electoral, tiene que ser de cara a toda la sociedad, tiene que incluir a los gobernadores, a los intendentes, a la CGT, a la CTA, no ser un acuerdo entre 2 personas, sino ser algo mucho más amplio. Creo que esa sería, de alguna manera, la forma de rescatar esta situación tan terminal que estamos atravesando. Que sepa todo el público que el tono grave que le hemos impuesto a este pase, yo ahora voy a hacer una editorial, que hace rato que no hacía porque me gusta más el tono del pase, tiene que ver con la enorme preocupación que tenemos sobre lo que va a suceder en los próximos tiempos, con un pico inflacionario que cabalga sobre un nivel de pobreza muy fuerte. Estamos como una especie de 2001 crónico, es decir, que no duró 3 meses, que lleva mucho tiempo, y con una debilidad política generada por la división. Por eso estamos tan preocupados.